En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Buenos días, venimos entonces a hacer la proclamación de la palabra de Dios y para hacerlo les invito a que abramos nuestras Biblias allá en nuestras casas en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículos 20 al 25. Dice así la palabra de Dios, Lucas 17 versos 20 al 25. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán miren aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán miren aquí está o miren y allí está, pero no vayan ni les sigan, porque como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo a otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Amado Padre del cielo, esta es la palabra que queremos colocar a tu consideración en este día. Te pedimos nos guíes en su exposición, que abras nuestro entendimiento, que seas tu Señor hablando a través de nosotros. Espíritu de Dios, llena este momento. Te pedimos que nos guíes. Amado Dios, que podamos tener de alguna manera, así sea a la distancia, comunión con mis hermanos que están en sus casas al hacer esta proclamación de la palabra. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar yendo a un tiempo en la historia, muchos años atrás. Vamos a ir hasta la Edad Media, a comienzos del siglo XIII. Recordemos como esas películas que nosotros veíamos de caballeros, de las cruzadas. Es ese tiempo precisamente. Y ahí tenemos que durante 18 años gobernó como obispo de Roma una persona que se llamó Inocencio III, que es conocido por haber sido el papa más poderoso que haya existido, porque él encarnó en él el concepto de la superioridad de la autoridad religiosa sobre todo. Eran otros tiempos, y el papa, no como ahora, detentaba un gran poder temporal, tenía sus estados pontificios y tenía el dominio sobre reyes, sobre nobles, sobre muchas personas, y aún sobre naciones. Pero cuando este papa subió al solio pontificio era muy joven, tenía apenas 36 años y nada hacía pensar que fuera algo muy especial. Eso sí, era una persona que era reconocida por ser brillante, un teólogo excepcional, una persona reflexiva, estudiosa, pero le preocupaba tanto a la gente que hasta un poeta de ese tiempo dijo: venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, porque el papa es harto joven, socorre con piedad a tu cristiandad. Así se burlaban de él de alguna manera, pero él les demostró con el paso del tiempo que era una persona bien distinta. Y es que él demostró por su capacidad de gobierno y por su capacidad de manipular y moverse que podía ser un rey temporal con todas las de la ley. Y es que en ese tiempo los dos mayores poderes que existían eran el papado y el sacro emperador. El sacro emperador era el rey sobre una serie de pequeñas naciones en lo que hoy se conoce como Alemania, Austria, Hungría, etc. Y eso era el Sacro Imperio. Y entre los dos estaban siempre discutiendo, pero las circunstancias permitieron que este papa tuviera control sobre el heredero a la corona del Sacro Imperio, porque este era un muy niño y quedó bajo la protección del papa,
para protegerlo de sus enemigos. Y de esa manera la amenaza de la competencia del Sacro Emperador se desvaneció. Bueno, este papa de esa manera logró tener una influencia muy grande. Extendió su poder sobre los reyes de Inglaterra, el rey de Francia, el rey de Castilla, el de Aragón, en Portugal, la Bohemia, Hungría, Dinamarca, Islandia, Bulgaria, Armenia y hasta Constantinopla en vista de la invasión que hicieron los cruzados en ese tiempo. Por lo cual llegó a ser el gobernante más poderoso de su tiempo. Y es que en ese tiempo el ideal de la cristiandad era el tener todo el poder temporal y dominar sobre el mundo, ¿sí? Y él encarnó ese ideal de la cristiandad de estar unida bajo un solo pastor. Él decía, entre otras cosas, lo siguiente: el Papa se encuentra entre Dios y el ser humano, por debajo del primero y por encima del segundo. Es menos que Dios y más que hombre. A todos juzga y nadie le juzga. Ese era el tipo de persona que estaba en el papado en ese tiempo. Pero podemos decir que esto encarna el reino de Dios. Eso es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando habla del reino de Dios. Dejemos esta apertura ahí con este personaje y vamos a irnos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Y hablemos un poquito de la esperanza del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Ellos esperaban, por las promesas que existía en la palabra, la llegada de un rey, el Mesías, que lo veían ellos como un rey terrenal, alguien que llegaba a liberar el pueblo de la opresión de sus conquistadores. Muchas escrituras en la Biblia avalaban este pensamiento, pero había una escritura en el libro de Miqueas, en el capítulo 4, versículos 1 al 4, donde hablaba muy puntualmente de esta situación y ellos la tomaban literalmente. Dice: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas, y correrán a él los pueblos. Muchas naciones vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones poderosas, hasta las más distantes, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. ¿Suena a un reino terrenal? Claro que sí. Entonces esta es una perspectiva llena de esperanza, y hemos dicho que vamos a hablar de este año como el año de la esperanza. Y esto es algo muy parecido a lo que tenían los judíos. Ante una situación muy comprometida, ellos tenían una esperanza: la venida de su Mesías, ese reino de paz, de prosperidad y de seguridad, ¿sí? Pero estaba sucediendo algo que no les hacía ver las cosas con mucho optimismo por otro lado, y era el dominio del Imperio Romano en Israel, que venía ya desde hace algún tiempo y que hacía que ellos estuvieran sometidos bajo la bota militar romana. Y ellos esperaban que el Mesías que iba a llegar los liberara de la opresión romana. Y concebían ese reino como un reino que se establecería con un gobernante que iba a cambiar todas las instituciones para ponerlas bajo el gobierno de la ley de Dios. Así era como ellos veían eso. O sea, era un reino que estaba construido desde afuera hacia adentro de las personas. Y ellos calculaban que la venida del Mesías ya estaba por ocurrir. Con base en las profecías decían: tiene que estar por venir el Mesías. Por eso es que un grupo de ellos, los esenios, se fueron a las montañas esperando la llegada del Mesías. Y allá se aislaron y esperaron que llegara ese rey poderoso. Los celotes, por otro lado, otra de las sectas, ellos pensaban que iba a ser un rey militar al estilo de un comandante guerrillero. Y ellos formaron en sí grupos de guerrillas, ¿sí? Entonces, teniendo esa perspectiva, comprendemos cómo los judíos del tiempo de Jesús veían todo. Algo muy parecido cuando el tiempo de los papas. Todo bajo el dominio de un príncipe que iba a estar bajo la ley de Dios. Más o menos esa era la idea. Veamos entonces ahora nuestra lectura en el capítulo 17 de Lucas, en el versículo 20 nuevamente. Y empezamos con esto.
Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, ¿sí? Entonces él les dijo lo siguiente: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Otra de las traducciones de la Biblia dice: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Y literalmente lo que uno podría decirlo es: el reino de Dios no viene con observación. Así sería literalmente: el reino de Dios no viene con observación. ¿Qué quiere decir esa palabra con observación? Se puede traducir como inspección, como evidencia ocular, es decir, no va a ser algo visible, algo perceptible para los ojos. Se puede entender como advertencia, es decir, no esperen que a la advertencia venga algo así. Y viene de una palabra que quiere decir vigilar cuidadosamente. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que no podemos esperar que el reino de Dios se someta a los cálculos humanos. Y es que aquí uno le preocupa porque hay muchos que se desgastan innecesariamente tratando de decir: estos ya son los tiempos del fin. Sí, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo entramos a los tiempos del fin. Pero a nosotros no nos corresponde estar calculando, ¿sí?, cuáles van a ser los tiempos de su venida. De hecho, el Señor nos dice: no sometan eso a cálculo, no se pongan a hacerlo, es innecesario, no se desgasten. Porque Él dijo: es algo que va a suceder de una manera inadvertida. ¿Sí? Ojo que yo no dije sucederá, sino dije que sucede. ¿Sí? Porque Él dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Sí? Pero aplica, podría decir, que uno diga sucederá con advertencia. Ante esa perspectiva que el Señor les advierte: mire, no se pongan a calcularlo. Yo les querría hacer una pregunta. La pregunta es: ¿cómo concebimos el reino de Dios? ¿Cómo vemos el reino de Dios venidero? ¿Sí? Cuando nosotros seguimos aquí leyendo el segmento bíblico, dice en el versículo 21, no dirán: miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Y esa expresión, el reino de Dios está en medio de ustedes, también podríamos traducirla: el reino de Dios está dentro de ustedes. Luego, lo que nos estaba diciendo el Señor Jesucristo en esa lectura no es que el reino de Dios es una manifestación externa, sino es algo que sucede en el interior, hacia adentro de nosotros. Está dentro de nosotros mismos. No son manifestaciones externas o sobrenaturales. Luego, empieza en el corazón del hombre cuando nosotros le entregamos la vida para que Él gobierne, para que Cristo gobierne. Es decir, que al contrario de lo que estaban pensando los judíos, que era un reino que se iba a construir desde afuera por un gobernante para cambiar las vidas de las personas hacia adentro, lo que sucede es que ocurre adentro del corazón de las personas y se extiende hacia afuera. ¿Cuál es el mejor ejemplo que nosotros podríamos poner de eso? Es como una gota de agua que cae en un estanque de agua tranquila. Cuando nosotros tenemos ahí cae una gota, ¡ploc! Entonces vemos que donde entra la gota de agua se forma una onda. Y esa onda se va extendiendo, haciendo ondas hacia afuera, hasta que en realidad vuelve a quedar el agua toda tranquila. Ese es el impacto que tiene el reino de los cielos. Un impacto en el interior que se manifiesta hacia afuera. Y cuando sucede con muchas personas es como cuando cae un aguacero dentro de un lago. Ya no es solo una gota de agua, sino son muchas goticas de agua cayendo al mismo tiempo sobre el lago. Entonces ya ese lago no está tranquilo. Ese lago fue transformada. Su superficie ya no es tranquila, sino que se está llenando con las ondas que producen muchas y muchas gotas. Eso es lo que quiere decir el reino de Dios extendido a través de su pueblo. Ahora, ¿cómo es alguien que recibe el reino de Dios en su vida? Y esto es importante porque hemos dicho que el reino de Dios está en medio de nosotros, ¿sí? ¿Cómo es alguien quien está viviendo bajo esas premisas? Vamos a ver en algunas lecturas bíblicas. Cuando se hablaba del reino de Dios, y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, que hay alguien que se ha arrepentido.
para que el reino de Dios se acerque. ¿Qué quiere decir este arrepentirse? Quiere decir que yo dejo una forma de ser, una forma de pensar, una forma de comportarme que es propia de mis propias construcciones, que viene de mis condicionamientos culturales, de mis costumbres, de mi familia, de mis experiencias, y ahora decido vivir según los preceptos de Dios. Eso es lo que quiere decir arrepentirse. Pero también es un reino que se establece de alguien que reconoce su incapacidad, que reconoce su impotencia. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que el reino de los cielos se establece en aquellos que reconocen su propia pobreza espiritual, su incapacidad, su impotencia. Pero tenemos entonces que hay arrepentimiento, que hay una expresión de impotencia, pero eso nos lleva a la obediencia a la palabra. Dice en Mateo 5, capítulo 19: por tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, las personas que son obedientes a la ley de Dios, a la palabra de Dios, estos son aquellos que son grandes en el reino. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se necesita obediencia. Entonces dijimos que es alguien que se arrepiente de sus anteriores caminos, que están fuera del reino de Dios. Es alguien que reconoce que sus propios caminos, que sus propios esfuerzos no son buenos. Se reconoce como pobre espiritual y que necesita la ayuda de Dios. Y finalmente es alguien que se decide obedecer la palabra. Entonces empieza el reino de Dios en nuestras vidas, empieza por vivir de conformidad con lo que somos. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Son aquellas declaraciones que hizo el Señor sobre nosotros y que deben ser integrales en nuestra vida. No podemos vivir dentro del reino de Dios si no creemos lo que Él dijo con respecto a nosotros. Vamos a ver cómo es que esto funciona. Si Dios dice de nosotros que somos luz, ¿cierto? Dice, ustedes son la luz del mundo. Eso lo hemos oído en el pasado, ¿cierto? Entonces ahí no dice que nosotros seremos la luz del mundo, no dice que seremos portadores de la luz, sino que somos la luz, ya somos la luz. Esto fue dirigido a sus discípulos, a las personas que estaban con Él. Un grupo de personas, al parecer sin educación, sin mayores riquezas, sin mayores abolengos, a los que le dicen, mire, ustedes que son así, son la luz del mundo. Y a nosotros nos está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Pero nosotros no vivimos como la luz del mundo, sino que nos escondemos. Aquí el asunto no es si nosotros somos o no somos la luz. Somos la luz. Lo importante es que vivamos como luz. Y cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra, no es que seremos la sal, es que somos la sal. Y porque somos la sal, debemos vivir nuestra vida para salar y dar sabor al mundo, para conservar al mundo de su corrupción. Eso es una realidad de lo que somos. No podemos ser verdaderos ciudadanos del reino de Dios sin vivir lo que somos. De la misma manera dice que somos una nación santa. Es decir, que hemos sido apartados y escogidos de Dios. ¿Vivimos como eso o somos como cualquier otra persona indistinguible del mundo, que vive en borracheras, que vive en situaciones inadecuadas, en mentiras, en engaños, en robos? No podemos ser eso y a la vez ser miembros del reino de Dios. Y así con muchas otras cosas pudiéramos decirlas, pero basten estos ejemplos. Saber que somos un pueblo adquirido de Dios, que fuimos adquiridos para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Y lo estamos haciendo. Pero entonces, habiendo visto cómo es el ciudadano del reino, que es obediente, que es una persona dispuesta a vivir según los principios de la palabra de Dios, vamos a ver un poquito el reino, ¿sí? Ese reino cómo es. Y el Señor nos advirtió primero que todo lo que no es, ¿sí? Cuando Él dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero entonces uno se tendría que pensar, si no es algo de este mundo, será algo como etéreo o algo espiritual. No. Lo que Él quiso decir con esto es que
no es algo que se identifica con los conceptos del mundo y su gobierno. O sea, la forma en que vivimos el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, es de una manera distinta como se tiene que vivir en los conceptos del mundo. ¿Por qué? Porque es un gobierno que se establece primero en el corazón de las personas, que se someten a ese gobierno y que caminan en obediencia a ese gobierno. Y desde ahí impactan al mundo. Y eso es importantísimo que nosotros lo recordemos y sepamos. Que el verdadero ciudadano del reino de Dios no es un agente secreto, sino es una persona que va a impactar sus circunstancias, va a impactar su vecindario, va a impactar su trabajo, va a impactar su ciudad y debería impactar el resto de la creación de Dios. ¿Cómo es ese impacto? El impacto negativo de los que son revolucionarios, que destruyen, que matan, no. El Señor nos estableció en el Espíritu Santo y por lo que escribió el apóstol Pablo, una forma en la cual los ciudadanos del reino impactan al mundo. Miren cómo lo menciona en Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, empezamos con eso, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecto. Entonces, el Hijo de Dios, el súbdito del reino, trasciende su mundo, primero renovando su mente y cambiándolo a la mente de Cristo. ¿Listo? Eso, ¿recuerdan que lo hablábamos en la predicación de hace unos días? Ahora, ¿cómo se vive eso? Cuando nosotros seguimos avanzando en esta lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 12, dice lo siguiente en los versículos 9 al 21, y este es el ideal de cómo se proyectan los hijos de Dios al mundo. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que gozan, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esta es la verdadera revolución que necesitan nuestros tiempos. No es la revolución del que destruye estaciones de Transmilenio, no es la revolución del que se enfrenta con el ESMAD, no es la revolución del que quiere sembrar la anarquía, es la verdadera revolución del amor, es de aquellos que quieren transformar la sociedad mediante la entrega de sus vidas a los demás, tal como Jesucristo lo hizo en su tiempo. Ahora, muchos cristianos lo vivieron en el pasado. La iglesia en los primeros tiempos lo hizo y durante mucho tiempo lo hicieron y cambiaron el mundo, fueron transformadores de su entorno y el reino de los cielos estuvo allí. ¿Por qué no está hoy el reino de los cielos en medio de nosotros? Es simple y llanamente porque no vivimos como ciudadanos del reino. No estamos manifestando lo que el Señor hizo entre nosotros para que fuera llevado hacia afuera. Muy bien. Ahí vamos a seguir con nuestra lectura del Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 22. Ya hemos dicho que el reino de los cielos no es algo que se manifiesta con autoridad de los hombres.
No es algo que se pueda someter a los cálculos, pero es algo que nace del interior de nosotros y que se manifiesta hacia afuera y que se vive como lo expresábamos hace unos momentos. Pero el problema está en que vivimos en unos tiempos muy difíciles, pero esto no es una novedad. La novedad sería que no fuera así. Los discípulos del Señor siempre han vivido en tiempos difíciles y tiempos engañosos. Miren lo que dijo el Señor. Dijo a sus discípulos: vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán: miren, aquí está, o miren, allí está, pero no vayan ni le sigan. Y es porque el mundo quiere ofrecernos sucedáneos, es decir, reemplazos del concepto de Cristo, a los cuales nosotros les rendimos nuestra vida y los declaramos reyes, que son distintos del concepto de Dios. Quieren y buscan que las personas entreguen sus vidas a conceptos ajenos a la verdad de la palabra de Dios. Y no sé, eso puede pasar por un personaje muy popular, un místico, no lo sé, pero también puede pasar por la realización material, las riquezas. A eso se le entrega la vida, o a la preponderancia intelectual, y las personas estudian, tienen títulos y se valora mucho al que es intelectualmente fuerte o al que ha acumulado poder a través del dinero en la economía. Estos son los nuevos dioses, los nuevos mesías que nos ofrecen en los tiempos de hoy, y nos ofrecen tipos de salvación distintos. La salvación del bienestar material, la salvación que proviene del avance científico, la salvación que proviene del triunfo de unas ideas. Nada de esto nos podrá dar la verdadera paz ni el verdadero reino de los cielos en nuestra vida. Nada bueno puede venir del hombre en sí mismo. Y ustedes me dirán: espérense un momentico, ¿usted me está diciendo que todo lo que sale del hombre es malo? No, no todo lo que sale del hombre es malo. Lo que pasa es que fue pervertido por el pecado. Y al ser pervertido por el pecado, todo aquello que nosotros generamos, si no está bajo el gobierno de Dios, si no está bajo la orden de Dios, va a terminar haciendo mal. Y esto es muy cierto en todos los conceptos que maneja el humanismo. El humanismo exalta al hombre, quiere ponerlo como centro, quiere ponerlo como el modelo a seguir, quiere poner al hombre como el estándar de todas las cosas. Y esto tiene un pequeño defecto, y es que cuando tú pones como centro a alguien absolutamente imperfecto, pecaminoso, todo lo demás se va a arruinar. Y eso es lo que sucede con el concepto del humanismo. Así está muy bien intencionado, pero es humano y por lo tanto es caído, y por lo mismo va a llevar a destrucción. Fíjense un ejemplo muy grande. Hubo un tiempo en la historia, Francia, años 1789, ustedes identificarán, es el tiempo de la Revolución Francesa. Existía una situación de profunda injusticia social, en la cual había un grupo de personas que no tenían posibilidades de desarrollo, y había una clase dirigente zángana que explotaba. Y se levantaron las personas, los burgueses, o sea, los que tenían la preponderancia económica, en algunos casos negocios, comerciantes, intelectuales, contra este orden establecido. Y la intención de ellos era buena, era establecer una sociedad más equitativa, más justa. Entonces, lo que hizo la Revolución Francesa fue cambiar el poder de la aristocracia y del clero a la burguesía. ¿Sí? ¿Con la intención de hacer las cosas bien? Claro que sí. Ellos querían hacer las cosas bien, pero lejos de Dios. Y esto desembocó en algo tan terrible como el terror. El terror fue un tiempo que no fue más largo que unos 3 o 4 meses. Una vez se estableció la Revolución Francesa y empezaron a gobernar los burgueses, al ver las amenazas que rodeaban la nación, establecieron una cosa que se llamaba el terror. Y el terror era perseguir a los enemigos de la república que recién nacía y ajusticiarlos. En ese tiempo, en un lapso de tiempo tan corto como esos 3-4 meses que sucedieron entre el otoño de 1793 y la primavera de 1794, fueron ajusticiadas más de 10.000 personas, fueron llevadas a la guillotina. Tanto que uno de sus dirigentes llegó a decir que la revolución es como Saturno,
que devora a sus propios hijos. Y esto es lo que sucede cuando los hombres quieren establecer el gobierno, el reino, sin Dios. Bueno, muy bien. Entonces vemos que el reino de Dios es un reino que se establece alrededor de los principios de Dios. Y otra cosa que dice es que será repentino. Dice el versículo 24, porque como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, que vendrá cuando menos lo esperemos y sucederá cuando menos se le espera. En Lucas 17, en el mismo capítulo, unos versículos más adelante dice, como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Los intríngulos de este pasaje escapan a la intención de esta predicación. Lo único que quiero insistir con este segmento es lo repentino de la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo repentino que se establece el reino de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que nos detengamos aquí un momento. Hay una tendencia a buscar calcular los tiempos. Yo recuerdo con cierta gracia que hace un tiempo, en una reunión, un grupo de cristianos se reunía a propósito de la pandemia del COVID para discutir cuándo vendría el Señor Jesucristo. Y decían, yo creo que viene en 6 meses, yo creo que viene en 1 año, yo creo que viene en 2 años. Y ya han pasado esos 2 años y aquí estamos esperando que el Señor venga. No quiere decir que no va a venir. Él viene, pero es cuando Él dice, no cuando nosotros queremos. Y lo otro es que el establecimiento del reino en la vida de cada uno de nosotros se hace de una manera repentina y sin que nosotros lo estemos buscando. Quería mencionar el ejemplo de mi vida, cuando hace ya 25 años, el Señor me llamó, 23 años realmente, me llamó a andar en sus caminos. Yo no quería, yo no estaba en la búsqueda del Señor, yo estaba afirmado en mis ideas y Él de un momento a otro me las volteó. Él decidió cambiarlas. Estaba yo decidido a seguir en el camino de mi tradición y con más firmeza que nunca, porque veía la amenaza del crecimiento de la iglesia cristiana en nuestro medio. Y yo pensaba que la iglesia a la que yo pertenecía, la iglesia tradicional, era la justa, la establecida, la legal. Y dentro de ese contexto Dios mismo me volteó la torta. Dios mismo me puso a decidir entre Él y mis conceptos. No puedo decir que haya sido por mi propia virtud que haya llegado a sus caminos. Fue el Señor mismo el que me llamó de una manera repentina, cuando menos lo esperaba. Y Él es el que lo hace en nuestras vidas. Pero hay un concepto que a nosotros no nos gusta mucho. Nosotros cuando pensamos en el reino de Dios, generalmente estamos pensando en un reino de paz, de tranquilidad, de sosiego. Pero realmente lo que el Señor nos advierte en la palabra es que el reino de los cielos llega a través de muchas tribulaciones en nuestra vida. Vamos a ver entonces, aquí terminando ya nuestra lectura en el Evangelio de Lucas, en el versículo 25. Dice, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Se refería a nuestro Señor Jesucristo en el establecimiento del reino a través del sacrificio en la cruz. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta,
Porque la vida del cristiano no es una vida sin dificultades. De hecho, una de las señales de que estamos en los caminos del Señor es que vamos a presentar dificultades. Pero no por hacer las cosas mal, sino precisamente porque nos oponemos al sistema del mundo y hacemos que el sistema del mundo se vea lo malo que es. Y eso no nos van a querer. Vamos a ser odiosos a los demás. Por eso es que el Señor advierte muchas veces, y en los evangelios tenemos en 3 porciones distintas, en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos, advertencia que el que quiera venir en pos de Cristo debe tomar su cruz y seguirlo. El mandato de nuestro Señor Jesucristo es a seguirlo, y el mandato de seguirlo significa llegar hasta la cruz. Y eso es algo que a nosotros no nos gusta aceptar. No queremos recibir la idea de que el seguir a Cristo termina en la cruz. Y la cruz es un símbolo de muerte, pero también es un signo de resurrección, porque solo a través de la cruz podemos nacer a la vida nueva. Y esa es la realidad de lo que vivimos, y vamos a tener aflicciones. Y Él nos lo advirtió que nosotros tendríamos, que nadie esperara que el reino de los cielos era un lecho de rosas, más bien es una especie de terremoto que nos cuestiona, que nos cambia completamente, de adentro hacia afuera. Por eso es necesario morir. Ya con ese contexto de lo que significa el reino de los cielos, y espero que haya sido lo suficientemente claro, y que la voz gangosa que tengo en este momento no haya hecho que ustedes se pierdan de un poquito de esta perspectiva. ¿Sí? Yo quiero que ustedes capturen en sus mentes la perspectiva de lo que significa el reino de Dios. Que el propósito de mi vida, de cada una de la vida de nosotros, debe estar enmarcada dentro del gran propósito de Dios. Y ese propósito me pide una entrega total y exige de mí obediencia. Entonces dirá algo, no, pero entonces si es así, yo mejor no me le mido. Estamos en nuestro derecho, pero también hay que advertir una cosa. Y es que no, el Señor no le tiene miedo aunque le preguntemos, ¿qué gano yo? ¿Sí? Y eso fue lo que le dijo el apóstol Pedro, cuando el Señor les planteó precisamente esa perspectiva de que el reino de los cielos no era algo sencillo, algo fácil de llevar, sino que exigía un sacrificio. Cuando se acercó un joven a decirle, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Él lo llevó a la realidad de que este hombre joven rico, su verdadero Dios, su reino era el de las riquezas. Y cuando lo confronta, él se va. Y el Señor dice, qué difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos se quedaron asombrados, se miraban. ¿Por qué? Porque para el judío la riqueza era un símbolo de bendición, de la bendición de Dios, de alguien que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y cuando Él dice esto, los cuestiona profundamente. Entonces, Pedro, que solía ser un poquito como lanzado, le dice al Señor, y eso está en Lucas 18, del 28 al 30. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y Él les dijo, de cierto, les digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Y en otro de los evangelios aquí hace una aclaración, que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo, pero con persecuciones. ¿Sí? Pero la promesa que tiene el Señor para nosotros es que si nosotros nos disponemos a seguirle, a obedecerle, a vivir para el reino de Dios y su justicia, no solo que todas las demás cosas que nosotros necesitamos nos serán añadidas, que no llegaremos a estar desprotegidos nunca, que vamos a gozar de la comunión con Dios, sino que vamos a tener una experiencia de vida para la eternidad y que vamos a estar por toda la eternidad con el Señor. Alguien podría decir, como dijo un presidente en el pasado, bienvenidos al futuro. Yo les digo hoy, en este año de la esperanza, bienvenidos al reino de Dios, al reino del gobierno de Dios, allí donde Él ordena y nosotros obedecemos, allí donde están aquellos que aman a Dios y que son sus hijos.
Oramos. Amado Señor y Dios nuestro, gracias te damos por este tiempo de predicación de tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú nos has llamado a ser partícipes de tu reino, súbditos del reino más maravilloso de todos, el reino de Cristo, donde tú gobiernas. Gobiernas con justicia, gobiernas con equidad, a donde nosotros hemos venido a entregarlo todo. Hemos venido a entregarlo todo, mi Señor. No nos queremos quedar con nada. No queremos guardar nada que sea nuestro Dios aparte de ti. Y nosotros sabemos que al hacer así vamos a tener aflicciones, vamos a tener necesidades, va a haber algunas cosas que van a sucedernos que no son muy buenas, porque al mundo le disgusta ser confrontado. Pero nosotros sabemos que nos espera una recompensa mucho más grande, aquí en la tierra y en el reino venidero. Así, Señor, nos disponemos a seguirte. Somos tus súbditos, somos tus siervos, Señor, y caminamos por las sendas del reino de Dios hacia la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. En su nombre,